Bueno, yo soy el siguiente, yo no ha aparecido. Yo me puse a pensar en la... Mario, ¿querías decir algo? ¿Ah, te anotas? Listo. Eh, yo me puse a pensar en el trabajo y uno inmediatamente piensa en el trabajo después de que se salió de jesuita. Pero después de terminar lo que había escrito, me puse a pensar, hombre, pero si yo comencé a trabajar realmente mucho antes. Y para mí, yo comienzo mi vida, digamos, de trabajo cuando entro a los Gonzagas del Padre Umaña, que era la congregación mariana, y el Padre Umaña me pone de jefe de deportes, encargado de los deportes, después de secretario general, después de instructor de aspirantes y después de prefecto de los Gonzagas en 4 o 5 años. Y yo digo, ¿qué es esto? Y tenía un cargo, una responsabilidad, y aprendí que ese individuo manejaba esa congregación de muchachos de todos los colegios y universidades de Bogotá como un grupo scout, con premios, con puntajes, con vírgenes, con, y ahí dije, esto me gusta. Y probablemente fui jesuita pensando en que este individuo, yo quiero ser como él. Y si lo pongo de una manera muy racional, ¿no? Sin quitar todos los llamados de Dios y cosas por el estilo, y yo quiero ser como él, un líder increíble. Y después cuando entré de jesuita, yo tuve la fortuna de haber entrado, ya había hecho un año de universidad, y Fernando Londoño, mi maestro de novicios, me dejó hacer cosas desde el noviciado. Yo era el jefe del apostolado del colegio. Después en el juniorado, Enrique Gaitán me dijo, me pidieron que dieran unas convivencias para los jóvenes de Belencito y para el movimiento familiar, y yo podía salir los miércoles y los jueves y nos recogían de Belencito para ir a trabajar de noche con Pacho Cajiao a Belencito, a dar convivencias con jóvenes. eh, y yo digo, después terminé juniorado y nos mandaron a magisterio, y el magisterio era el jefe del grupo Scout y era el jefe de no sé qué otra cosa, y además de las clases. Y termino el segundo año del magisterio, me mandan a San Bartolomé la Merced, y ahí me encuentro con primero Hernán Umaña y segundo Jesús Andrés Vela en la comunidad. Y era el gurú de las dinámicas de grupos. Jesús Andrés Vela era un individuo que manejaba las técnicas y prácticas de relaciones humanas, tenía un libro de dinámicas de grupos, era el gurú de todo esto. Y yo me volví amiguísimo de él y empezamos a crear nuevas formas de trabajo con jóvenes. No nos gustaban los retiros tradicionales, entonces empezamos a hacer convivencias ahí en San Bartolomé, y convivencias que ya no eran los retiros de ir en silencio, no, eran dinámicas de grupo y era participación y era diálogos, y eso se creaba. Y yo me senté a crear con Jesús Andrés Vela dinámicas para cuarto, para quinto, para sexto, para los retiros, los íbamos para La Esperanza, y con Julio Jiménez, Julio Alberto Arango, hacíamos esos ensayos de retiros espirituales, pero eran dinámicas de grupo. Y fue transformar los retiros espirituales en algo como descubrimiento personal y de sentido de la vida a través de los demás. Eso lo llamé yo después las convivencias. Después en filosofía, yo les juro, yo no estudiaba filosofía, me la pasaba preparando retiros para los colegios de Bogotá con muchísimos de Bernardo, con Jorge Telles, con cantidades de personas que nos acompañaron. Llevamos retiros en el colegio de María Mazarello, del Sagrado Corazón. Yo casi no estudiaba filosofía, a unas penas terminé la licencia, y teología después era la misma cosa, era trabajo. Cuando decidí que me salía de la compañía, un año antes de ordenarme, yo dije, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo mucho en la piscina de Sasaima, cuál va a ser mi futuro, cuál es mi elección. Yo dije, hombre, yo tengo que seguir haciendo esto que he hecho, que me encanta. Y mi elección fue salir y usar mis idiomas. Hablaba 3 idiomas ya en esa época, y esa habilidad
de reunir jóvenes y de reunir gente y ser algo de eso a nivel internacional. Eso fue como mi decisión. Y me fui a estudiar mi máster y después volví a trabajar en ICETEX un año con el gobierno de Colombia. Me invitó Augusto Franco, después me volví a hacer mi doctorado. eh, Hice en comunicaciones interculturales y de ahí me contrataron para ir a Brasil a finanzas, a Citibank. Yo no tenía ni idea de banco. Y el loco del inglés que me contrató para manejar recursos humanos en Brasil me dijo, no, yo no lo estoy contratando pues, porque usted sepa recursos humanos, estoy contratando porque usted tiene formación gringa y formación de jesuita. Y él conocía a los jesuitas. Y me dijo, a mí me interesa alguien que pueda manejar la parte humana del banco. Yo le enseño lo que es el banco y le enseño lo que es recursos humanos. Y esa fue mi gran escuela, Citibank Brasil, a dirigir recursos humanos en Citibank Brasil. Después, ustedes saben, trabajé con Visa, con Western Union y terminé mi carrera en educación internacional universitaria, educación virtual en América Latina y en Estados Unidos. Toda mi carrera prácticamente fuera de Colombia, con excepción del año en ICETEX y del Colegio San Carlos. ¿Cuál es el gran aprendizaje de todo esto? Mi gran aprendizaje de trabajar siempre de líder de recursos humanos fue que el líder de recursos humanos siempre debe reportar al presidente de la empresa, no al de finanzas, no al de administración, sino al presidente. Y ser el socio del presidente de la empresa si quiere hacer un trabajo de recursos humanos serio. Otro cargo es pura burocracia administrativa. Segundo gran aprendizaje, el dios dinero es la última medida de las empresas multinacionales en las que trabajé. Es lógico. Eh, Buscan dinero, buscan precio de la acción en la bolsa y de eso depende todo. Eh, y son las empresas donde se trabaja con eficiencia, con organización, con objetivos y las más sofisticadas en conseguir el dinero. Las que no lo eran en mi vida laboral, trabajar con el gobierno en ICETEX no era tan sofisticado ni tan emocionante. Cuando trabajé en universidades estatales o fundaciones, lamentablemente carecían de la energía que tiene una empresa multinacional que busca dinero. Y con excepción de la compañía de Jesús en la cual trabajé, siempre apasionado por lo que uno hacía, en las otras, si uno no trabaja apasionado con este tema de recursos humanos, no vale sentido. Y para mí fue una continuidad, fue una pasión permanente. Eh, Aprendí que la transparencia y la eficiencia hace que lo planeado se vuelva realidad. Aprendí que se recompensa el cumplir con objetivos estratégicos anuales siempre desafiantes y que ninguno de los trabajos que me dieron a mí fue por palanca. Todos me escogieron en medio de 7, 8, 9 candidatos. Dije, era mérito, por meritocracia. Y en la medida y de las grandes experiencias de haber trabajado en Estados Unidos la mayor parte de mi vida, es que ustedes lo escogen porque es el tipo que necesitan para esa posición, no porque tiene conexiones con el uno o con el otro. Se recompensa el cumplir con los objetivos estratégicos siempre desafiantes. La meritocracia es la reina del mundo corporativo. Eh, Siempre pensé que teníamos que tener en todas las empresas el mejor equipo y para eso había que contratar a alguien a quien yo admire para trabajar conmigo y de quien yo pueda aprender, no a alguien que sepa menos, al que yo pueda dominar. Eso fue una cosa que descubrí después de mucho tiempo, que la mayoría de los gerentes tendían a contratar a alguien menor que pudieran manejar. Y cuando contrataban a alguien muy brillante, empezaba a crecer ese departamento. Y para eso hay que pagar bien. Convencí a todos los presidentes de empresa
que teníamos que pagar un poco mejor que el mercado para tener un poco mejor gerentes que el mercado. Y eso tiene retorno económico para la organización. Como representante, como recursos humanos, no era el representante de los empleados ante los directivos, ni el representante de los directivos ante los empleados. Siempre traté de ser alguien que buscaba lo mejor para el empleado y para la empresa. Para el empleado, para crecer, para desenvolverse, para crecer. Aprendí de los tremendos valores específicos de cada cultura en la cual trabajé y viví. Viví en Colombia, Estados Unidos, Brasil. Ahora no estoy trabajando en España, pero de cada cultura, como decía Silvio, se aprende la diversidad de que nosotros no somos dueños de la verdad, que la verdad la tiene cada uno y que esas verdades son las que tenemos que descubrir. Entre más diverso el background de los empleados, más hábiles sus empleados en sus países de origen, donde ellos trabajaban. Aprendí a ser flexible con las situaciones personales y la productividad de los empleados, y 10 años antes de la pandemia conseguí la aprobación del primer ensayo mundial en Western Union de un programa de Flex Time, donde 35 empleados de América Latina trabajaron híbridamente desde su casa 50% de los días de la semana. 10 años antes de la pandemia convencí a los gringos que eso era beneficioso para el empleado y para la empresa. Después eso, la epidemia nos dio la razón y los cogió preparados para hacerlo. ¿Qué fue desafiante en mi vida laboral? Y los puntos que yo digo fueron duros, pero creo que los aprendí. Experimenté la cercanía y la frialdad de los miembros de las juntas directivas, para quienes muchas veces los resultados financieros a corto plazo era su norte. Y sin dudarlo un instante, a veces simplísticamente la mejor decisión ante los resultados menos favorables de la empresa era cortar los gastos de personal, teniendo que reducir personal con un costo humano y reputacional brutal. Luché muchas veces, no siempre con éxito, para minimizar el costo moral de los empleados que permanecían y los que se iban. Los momentos más difíciles de mi vida profesional que me afectaban emocionalmente fueron las despedidas, las terminaciones de excelentes profesionales de altísimo nivel y gran desempeño, porque había que hacer una reducción de personal. O también lo más difícil, tener que despedir por ética a altos empleados de empresas. Tuve que despedir gente por conductas inaceptables, por falta de control con el alcohol, por acoso sexual o laboral, por abusos y engaños financieros con la empresa, por autoritarismo y por incapacidad gerencial. Y eran tipos brillantes, pero había que despedirlos. Muchísimas veces tuve que contemplar impotente cómo los comportamientos de excesivo compromiso horario de muchos empleados no solo pretendían demostrar un falso compromiso aparente ante la empresa, sino que muchas veces eh, era una manera de escaparse de la realidad de su familia. Había mucha gente que decía, yo trabajo mucho, y para muchos empleados jóvenes lo importante es demostrar que soy bueno, y resulta que abandonaban sus familias, y tuve que aceptar la renuncia o la salida de gente brillante porque sus familias se les desbarataban, porque sus esposas o esposos no toleraban la dedicación tan absurda al mundo del trabajo de su compañero. Experimenté y aprendí a capotear y hacer faenas complicadas para evitar e identificar los juegos políticos en la cima de una empresa. Increíble. Los juegos para crear falsas imágenes del uno y del otro. Había empresas muy famosas en Estados Unidos que se distinguían por ser el lugar donde se le jalaba el tapete a todo el que quisiera sobresalir, las envidias. Tuve que presenciar, y tal vez este fue el momento más duro de mi vida,
esto mismo entre dos de mis más cercanos compañeros de trabajo, el presidente de una empresa y el jefe financiero de la empresa. Este último, el financiero, aspiraba a ganarse el favor de la junta directiva y no vaciló en revelar falsos o dudosos informes denigrando de su jefe y creando división en la junta directiva. Al ser descubierto por nuestro jefe, viví el proceso de terminación inmediata de ese individuo, lo tuve que comunicar y ejecutar. Era un individuo de altísimo nivel. Después de varios meses, ese individuo se tiró de un puente y se suicidó. Y eso para mí fue lo más duro de mi vida profesional. Porque no solo eso, sino que después de varios meses, su familia vino a acusar a mi jefe del suicidio de su esposo y padre de dos adolescentes. Y yo tuve que defender a la empresa, que era por ética, que se había tenido que despedir a ese individuo. Eso fue lo más duro de mi vida profesional. Mi aprendizaje máximo, que tuvo los momentos más difíciles personalmente, fue ganarme la confianza de mis jefes, los presidentes o el jefe máximo mundial en mi área de recursos humanos, que a veces eran muy autoritarios o demasiado para mi gusto, pero poco a poco conseguí ser el socio, el amigo y el confidente y siempre me despedí con lágrimas sinceras de agradecimiento mutuo. Estos son mis puntos positivos y mis aprendizajes de trabajo.